Bien. Bueno, antes de comenzar, Kelly, no sé si tenga alguna pregunta, alguna inquietud, algún aspecto en especial. No, ahorita de pronto por interno con lo del trabajo. Ah, bueno, ok. Bueno, déjame acá compartir pantalla. Entonces, listo. Pues la idea de la sesión de hoy es lo siguiente, sí. Ah, bueno, se conectó Luisa. Sí, sí. Luisa, buenas noches. La idea de la sesión de hoy es hablar un poco sobre el trabajo, hablar también sobre el entregable y de hecho, pues claro, hablaré rapidito sobre los aspectos de cada grupo, ¿ok? Porque es importante que todos los grupos manejemos la misma información, ¿sí? Hay cosas que un grupo está presentando, hay otras que otro grupo no, entonces es mejor informarlos a todos para que no se cometa, digamos, ese tipo de situación. Sobre todo ahora que nos quedan nada más que dos entregables, ¿cierto? De hecho van a ver que casi que es una sola, ¿no? Porque la otra es ya la última para la sustentación final. Bien, se conectó Felipe, buenas noches. Ajá, buenas noches. Y Kelly, Kevin. Bien, igual, bueno, estamos grabando. Entonces veamos, rapidito. Tenemos por acá que, bueno, ya tenemos este trabajo terminado, ¿sí? Lo vamos a ver ahorita. Esta entrega del 6 de octubre. Y ya lo que nos queda ahora son los informes de verdad finales. ¿Ok? Entonces, digamos, el trabajo 5 y 6, en pocas palabras, es el mismo, ¿cierto? El mismo trabajo que hemos venido desarrollando desde el punto 2, ¿sí? Este punto 4 y ahora 5 y 6, pero ahora sí de una manera consolidada. Creo que no hace falta decirlo mucho, pues digamos los trabajos en líneas generales me han parecido muy buenos. De hecho, eh, por lo menos fíjense que no se pedía el índice, ¿no? Y todos lo hicieron, o sea que eso está bien, ¿ve? Porque ya tienen adelantado lo que sería el trabajo 5, ¿ok? Eh, digamos, para aquellos que hagan ya el trabajo 5 de manera pues perfecta, ya el trabajo 6 pues será simplemente repetirlo, ¿ok? Entonces, la idea entre trabajo 5 y 6, ¿no? Lo que diferencia, vamos a llamarlo así, entre trabajo 5 y 6, es solamente los ajustes que se tengan que, digamos, pues, cambiar, ¿ok? Sin embargo, como ya se han dado cuenta, ya hemos venido trabajando, ¿no? Paulatinamente, entonces, digamos, no creo que tengan problemas en sacar buena nota en lo que es estos dos entregables, ¿ok? Claro, la grabación de hoy es muy importante porque la grabación de hoy nos va, o sea, les voy a decir, pues, qué es lo que se ha venido viendo en todos los grupos, de tal manera de hacer esas correcciones, tomarlas en cuenta, ¿no? Para el preinforme final. Muy bien. Eh, ok. ¿Qué va a tener el trabajo 5? ¿Sí? Y el 6, ¿no? Porque en realidad el 6 es el mismo. Pero... Entonces ya para esta entrega tenemos que posicionarnos como la entrega final del documento, ¿sí? Entonces, en este caso, necesitamos enfocar lo siguiente. Primero, utilizar un título enfocado en el caso del sector de ustedes, ¿cierto? El título tiene que ser un título llamativo, ¿sí? No es solamente trabajo final de la misión, no, no, no. O sea, por favor, o sea, vamos a usar un título que sea llamativo, ¿sí? Recuerden que ustedes van a defender esto, entonces es importante, digamos, que el título vaya enfocado hacia lo que ustedes van a trabajar. Uno coloca, vean que estoy colocando del sector, porque bueno, igual siempre, o sea, cada grupo ha girado en función a un sector, ¿sí? Entonces, pues la idea es que el sector aparezca en el título,
¿cierto? A menos que ustedes ya me indiquen, no, profe, mira, no va a aparecer por esto, por esto, por esto, me den unos argumentos, ¿cierto? Entonces lo podemos tomar en consideración sin problema, ¿ok? Bien, debe tener tabla de contenido, índice de tablas y figuras, ¿sí? Debe tener resumen ejecutivo, ¿sí? Y su contraparte en inglés, ¿ok? O sea, es muy importante que el trabajo, ¿cierto? Completo tenga una sección de resumen que va a ir al comienzo, ¿sí? Y con palabras claves, ¿ok? Con las palabras clave, oye, de cuál es, digamos, pues, qué es lo más importante en el caso de ustedes del trabajo que vayan a presentar. Y por supuesto la contraparte en inglés, o sea, el abstract, ¿ok? Introducción, ahí no han tenido problemas, todos han hecho introducción, o sea que está muy bien. Luego decimos que el trabajo debe iniciar tomando como norte el sector que le tocó, ¿no? Y a partir de allí desarrollar los aspectos que considere, ¿sí? Como ya saben, hemos dejado, digamos, mucha libertad, ¿ok? Para que usted, digamos, pues escriba, ¿no? En este caso lo que el grupo considere. Y aquí va a seguir siendo igual, ¿ok? Mucho cuidado si van a decir por allí, o sea, digamos, si van a contextualizar de que no, entonces esto hay que cambiarlo, no, cuidado, ¿ok? O sea, estamos siguiendo la misma línea que hemos desarrollado hasta ahora. Okay. Hemos desarrollado, entonces estamos siguiendo la misma línea, ¿cierto? Vamos a iniciar, ¿no? La idea es iniciar tomando como norte el sector que les tocó y a partir de allí, digamos, desarrollar todo lo que viene posterior. Yo sí he visto que varios grupos no están colocando la oportunidad de negocio, sino que lo que están haciendo más documental. Eso está bien, ¿ok? Nadie, tranquilo que no hay que cambiar eso, ¿sí? De hecho, espero que al menos haya, haya un representante de cada grupo, ¿ok? Para poder preguntar aquí una inquietud ahí que les tengo con cada grupito. Eh, Establecer un segmento de oportunidad de negocio en Argentina según el sector que le tocó o, en su defecto, indicar el por qué no es conveniente hacer inversión en Argentina en este momento. ¿Sí? Eso lo dije la semana pasada, lo recalco hoy. ¿Sí? Entonces, no aquellos grupos que no, digamos, no coloquen lo que es la oportunidad de negocio, no hay ningún problema. ¿Ok? Pero sí es importante por lo menos indicar por qué creen ustedes que no es el mejor momento, ¿sí? Para hacer negocio en Argentina. ¿Okay? Porque ya que no hay oportunidad de negocio, entonces, ¿por qué no, digamos, no es el buen momento? ¿Sí? Aquí, muchachos, ya viene la estricta aplicación de normativa APA. ¿Sí? Eh, Hay varios equipos que todavía tienen debilidades con las normativas APA, ¿sí? Fíjense que, claro, lo hemos venido trabajando, yo se los voy resaltando, ¿sí? No se ha quitado muchos puntos por eso, ¿sí? Unas décimas, pero a partir de ahora sí es importante, ¿ok? Entonces ya ahora es estricto, ¿sí? O sea, si hay, digamos, si se presenta grupos todavía con problemas de normativa APA, digamos, la ponderación va a ser fuerte, ¿ok? Va a ser fuerte porque de verdad ya estamos hablando del documento final y aquí es necesario colocar normativa APA porque es un aspecto, digamos, pues, de lo que más se exige. Conclusiones y recomendaciones. Chicos, por favor, esta parte es la más importante, ¿cierto? O sea, recuerde muy bien que en la sustentación usted va a tener que argumentar, ¿no? Sobre todo los aspectos de conclusiones y recomendaciones, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, dedíquense, ¿sí? O sea, tomen, apasionense en lo que es las conclusiones y también en lo que es el resumen, ¿ok? Estos dos, esas dos temáticas es muy importante que ustedes se enfoquen y hagan un muy buen trabajo allí. Y en el caso de referencia bibliográfica se sugiere el uso de Word, ¿ok? Para gestionar las referencias, ¿ok?
no hacerlo manual, sino hacerlo a través de la parte de Word. Ya yo les comenté, ¿no? En su oportunidad. Estamos hablando por acá, ¿cierto? En lo que es la sección de referencias, ¿sí? Entonces, por allí se puede gestionar lo que sería, ok, esta parte, ¿cierto? Bibliografía, y yo puedo insertar bibliografía, o sea, puedo añadir lo que sería fuentes para lo que es la parte de bibliografía, ¿ok? Entonces, mi recomendación es que lo hagan por acá para que no tengan, digamos, ese problema después de que, ay, pero usé esta norma que si la pone en letra cursiva, que si la pone en letra así, ¿sí? Entonces, yo sé que eso es un problema, es un fastidio, entonces la recomendación es hacer esta parte por acá. Puede ser un poco largo, yo comprendo, ¿cierto? Pero al final, digamos, ayuda mucho, porque bueno, porque ya no tengo que estar atento de que si la norma salió bien o no, ¿ok? Entonces, la recomendación ahí es esa. Bueno, ese es como tal el trabajo, ¿cierto? O sea, estamos hablando del trabajo 5 que ya es el preinforme. Aquellos que salgan excelente acá, ¿sí? Significa que ya en el informe final no hay que hacer pues casi nada, ¿ok? Sino pues que alguno que otro ajustico así menor y ya. Entonces mi recomendación es que de verdad se dediquen estas semanas, ¿sí? A hacer un buen trabajo, digamos, este primer preinforme, de tal manera que ya el segundo ya sea simplemente repetirlo, ¿ok? Repetirlo y dedicarse ya a lo que sería la sustentación, ¿ok? Entonces, esa es mi recomendación con este trabajo en particular, ¿ok? Ahora bien, atención, yo quiero aprovechar el momento, ¿no? Y vamos a ir grupo por grupo, ¿ok? Eh, viendo ahí lo que les escribí a cada grupo, ¿ok? Porque sí me interesa que en este momento, digamos, el feedback de todos lo sepamos, digamos, de una manera similar, ¿ok? Eh, comenzamos con el grupo número uno. El grupo número uno, ¿sí? Por ejemplo, cositas como esta, ¿cierto? Este, pues la O, sea, para mí no hay ningún problema, pero ya en el trabajo, digamos, final, ¿ok? Es muy importante que estos aspectos no se presenten, ¿ok? Recuerden que, o sea, ya el trabajo final tiene que ser, pues, un trabajo bastante, digamos, pues, desarrollado, o sea, madurado, vamos a llamarlo así, ¿ok? Bueno, el documento pues cumplió satisfactoriamente los aspectos, ¿cierto? Y algunos detalles allí a mejorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte de las figuras, súper importante, muchachos, ¿cierto? Y eso muchos grupos, pues creo que todos lo repitieron, ¿no? Las figuras se debe indicar un nombre, un número e indicar la fuente, ¿ok? Entonces, debe tener vamos a poner una numeración, ¿okay? Un nombre o título, ¿okay? E indicar la fuente. Entonces, siempre recuerden eso, por favor, ¿sí? Cada vez que usted vea, cada vez que usted coloque un gráfico, ¿sí? Como este, ¿okay? No es solamente colocar figura 1, es necesario colocar figura 1 o imagen 1 o gráfica 1, ¿sí? Es necesario colocarle un título, un nombre, o sea, qué es, de qué se trata esta gráfica, ¿sí? Colocarle un nombre y colocarle la fuente, ¿sí? La fuente de dónde se extrajo esa información, ¿ok? Si la fuente es de ustedes, si es creado por ustedes, entonces colocar lo que se llama desarrollo propio o autoría propia,
¿sí? En el caso, varios grupos colocaron las fotos que ustedes mismos tomaron en el viaje, entonces excelente, esas fotos son autoría propia, ¿ok? O desarrollo propio, ¿sí? Eh, bueno, ya las copias textuales, ¿cierto? Por ejemplo, esta, ¿no? Que era la que le estaba resaltando en este grupo en particular, es lo siguiente. El problema no es la copia, ¿sí? El problema es la citación APA, ¿sí? Yo puedo dejar este párrafo sin problema, ¿ok? Pero tengo que colocarle comillas, ¿sí? Además de colocarle en lo que sería en letras cursivas, ¿ok? Porque es una copia textual, ¿cierto? De ese párrafo, ¿sí? Entonces, claro, mucha gente, o sea, aquí, claro, colocaron esta cita, ¿no? Bien, pero como es textual, 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 entonces debe colocarse entre comillas, ¿ok? Y además con cursiva y además haciendo como una pequeña sangría acá, ¿sí? Entonces, siguiendo lo que es la parte de las normativas, ¿no? En este caso APA, ¿ok? Eh, muy bien, aquí lo con las figuras igualito. Importante, vean que aquí coloca la fuente, ¿cierto? Pero la colocan dentro de la imagen, ¿sí? Eso no se recomienda. O sea, esta fuente, digamos, es donde está la imagen, pero donde tú sacaste ese gráfico, ¿cierto? Donde tú sacaste ese gráfico es la fuente que tú debes colocar. Tú debes colocar la fuente, no la fuente, porque esa es parte de la imagen, ¿sí? Tú como grupo es el que tienes que escribir la fuente acá. ¿Ok? Entonces, para que tengan eso al tanto, ¿sí? Aquí igual, vean que aquí, digamos, es casi textual, solamente unas palabritas, digamos, de diferencia, entonces es mejor colocarlo como si fuera una copia, digamos, textual, ¿sí? Vean esta imagen muy bonita, ¿sí? Iglesia Ortodoxa, autoría propia, eso es, ¿sí? Esto está muy bien hecho, ¿ok? Claro, en realidad no es paréntesis, sino que es punto, fuente, dos puntos, autoría propia. Pero está muy bien, ¿ok? Porque tiene los tres elementos. Nombre, perdón, nombre y fuente. ¿Ok? Eh, bien, ajá. Patrones de consumo. Aquí viene la parte importante. Yo les dije, les coloqué acá. Excelente la sección de riesgo país. Ah, bueno, y los patrones de consumo también me gustó mucho. Me gustó mucho esta imagen. Pero aquí viene algo importante, ¿sí? Cuidado con las imágenes pixeladas, ¿cierto? O sea, vean que hay varias imágenes que no se leen bien, ¿cierto? Entonces, cuidadito con eso. Las imágenes deben tener una buena resolución, ¿sí? Porque si no, pues se pierde el efecto, se pierde la intención, en este caso, de la imagen colocada. ¿Ok? Muy bien. Ujú. Esta estación subte. Subte, podemos poner subterráneo, ¿no? O sea, en esa parte, ¿no? Muy bien. Y aquí empiezan a hablar de demografía, ¿no? O sea, me parece muy interesante. Y aquí viene algo importante, fíjense. El trabajo debe tener un máximo de 40 páginas, ¿cierto? Eh, en este caso, tranquilos, aquí no se evaluó, en esta entrega no se evaluó la extensión, ¿ok? Pero para la próxima, digamos sí. De hecho, vamos a colocarlo, ¿ok? Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a añadirlo de una vez, ¿ok? Que la extensión será de 40 páginas, ¿cierto? Más un documento adicional que pueden usar, ¿no? Más un documento
adicional de anexos. ¿Sí? Entonces, aquí viene una parte importante, muchachos. El documento final, el trabajo final, debe tener 40 páginas. ¿Ok? Tranquilos que si hay, que se me dio 41, 42, 43, pues no hay problema, ¿cierto? Pero, digamos, ya ahora sí tenemos que sintetizar, ¿no? Parte del trabajo en esas 40 páginas. ¿Qué es lo que pasa? Yo no estoy diciendo que se tenga que eliminar cosas, ¿ok? Yo lo que estoy diciendo es que ahora tenemos que organizar bien el trabajo, ¿no? De tal manera de que en las 40 páginas esté lo que nosotros queremos decir y los gráficos más importantes, las, las imágenes más importantes. Aquellas imágenes que no sean tan importantes, ¿sí? Yo no estoy diciendo eliminarlas. Yo lo que estoy diciendo es que se lleve a un archivo aparte que sean los anexos. ¿Ok? Los anexos igual tienen una numeración, ¿sí? Se va a llamar anexo tal, ¿sí? Anexo número tal, ¿no? Y esos anexos entonces yo puedo hacerle referencia al trabajo, ver anexo tal, ¿sí? Los anexos son tablas, gráficos, ¿sí? Que nuevamente pueden ser más o menos importantes, pero no tan importantes para estar en el trabajo principal, sino que son de sustento. Entonces, cosas como esta, ¿sí? Entonces, vean esta gráfica o esta figura. Digamos, pues, yo sé que es a nivel de referencial y está bien, ¿sí? Y no digo que él se elimine, ¿no? Lo que digo es que, digamos, pues no es tan importante como para que aparezca en el primer trabajo porque no refleja, digamos, un objetivo principal. Entonces, imágenes como esta la podemos lanzar a anexos, ¿no? Entonces, podemos decir aquí, pues, viendo la evolución del dólar en los últimos años, como podemos ver en el anexo tal, ¿sí? En el anexo número tal, ¿ok? Entonces, allí nos ahorramos todo este espacio, ¿ok? Para seguir, en este caso, con lo que sería el trabajo, ¿sí? Entonces, recuerden, vamos a utilizar documento adicional de anexos más nuestro documento principal de 40 páginas, ¿ok? Documento principal. Aquí es donde muchos me dicen, ay, profe, entonces, ¿y si yo no tengo anexos? No hay problema, ¿sí? El anexo es solamente si usted lo necesita, ¿sí? Si no, pues bueno, no hay problema, entregar un documento y ya. Muy bien. Aquí cuidadito con las imágenes pixeladas, lo que estaba comentando, ¿cierto? Calificación riesgo país. Esta parte la hizo este grupo en particular, ¿sí? Es un poco lo que les comentaba, pues en estos trabajos uno normalmente no les dice al estudiante, usted tiene que hacer esto, esto y esto y esto. No, o sea, uno tiene que darle libertad al estudiante, ¿no? Libertad a ustedes para que ustedes desarrollen lo que de verdad quieren desarrollar. Entonces, en este caso, el grupo uno hizo una sección de calificación de riesgo país, lo cual me parece excelente, ¿cierto? Porque eso, digamos, te da pie, te da apoyo, ¿no? Para tú decir si vale la pena o no hacer un negocio, ¿no? Lo que es el riesgo como tal de inversión en un país. Entonces, pues particularmente para el grupo uno, excelente esa iniciativa, ¿no? De hablar sobre lo que es el riesgo como tal de un país, ¿no? El poder de consumo y ahorro, ¿no? Que ya son cosas del grupo que tomaron en consideración para hacerlo. Y ya se fueron directamente a lo que es el turismo y la tecnología, lo cual está muy, pero muy bien. ¿Sí? Hablaron del turismo y la política, ¿ok? Y ya cierran, en este caso, el grupo cierra con las oportunidades de negocio en Argentina, ¿ok? Ya para después cerrar en conclusiones. Esa es una forma de hacerlo, ¿ok? No quiero decir que todos tengan que hacerlo así, ¿ok? Tú puedes colocar la oportunidad de negocio al final, como este grupo, o puedes hacerlo al comienzo, ¿sí? O sea, al final es una decisión tuya.
Eh, el gráfico de la, ajá, el gráfico 19, en la página 19, el gráfico de inflación no presenta una interpretación adecuada. Importante, todo gráfico debe tener interpretación, ¿sí? Muy importante. No solamente colocar gráficos por colocarlo, sino debe tener la interpretación como tal. Y para futuras entregas es importante desarrollar aún más la oportunidad de negocio en Argentina. De hecho, se recomienda que se tenga una pequeña estructura para que no quede como un simple comentario. ¿Vale? Eh, Recordemos pues lo que les he dicho en varias semanas. Tiene, el documento debe tener un protagonismo, ¿cierto? Y el protagonismo en este caso lo da la oportunidad de negocio. Y si no es la oportunidad de negocio, entonces el protagonismo es por qué no hacer negocio en Argentina, ¿sí? Entonces, el documento tiene que tener pues un punto que llame al lector, que capte al lector, sí, que de verdad, de, pues, cuando el lector pues, esté revisando, diga, oye, qué interesante, ¿no? O sea, de verdad que ellos se enfocaron en esto, ¿sí? Entonces, esa siempre será la idea, digamos, de este trabajo. No es solamente escribir, hay un resumen de lo que vivimos, no. La idea en este trabajo es que tiene que haber un norte, y el norte en este caso es pensando en inversionistas colombianos, ¿sí? Ya sea para decirle dónde invertir o ya sea para decirle que no invierta todavía en Argentina, ¿sí? O sea, cualquiera de las dos opciones totalmente válidas. Bien, y en conclusiones se recomienda una redacción corrida, ¿sí? No separadas por viñetas. ¿Sí? Entonces, claro, cosas como esta, ¿no? La separación de viñetas, no está bien visto, pues precisamente dentro de las conclusiones, ¿no? Entonces se recomienda que sea corrido. Y bueno, aquí pues las normas, aquí la bibliografía no tiene normativa APA, entonces aspecto importante a tomar en consideración para ellos. ¿Okay? Muy bien. Grupo 2. El grupo 2 vemos algo un poquito similar. Vamos a leerlo aquí. ¿Sí? Las figuras deben tener un nombre, numeración e indicar fuente, ¿cierto? Entonces, bueno, es mejor usar la palabra figura que ilustración, bueno, ¿sí? Porque cuando hablamos de ilustración pareciera que fuera como un dibujito, ¿no? En cambio, esto es una figura, es una imagen, ¿sí? Claro, son, pues, son detalles, ¿no? O sea, que no es, tranquilo que no, ni se baja a punto por eso ni nada, ¿no? Eh, eh, fuente de desarrollo propio, autoría propia, ¿sí? Entonces, ya saben que debe tener numeración, nombre y la fuente. Las imágenes pixeladas, hay que tenerle cuidado. Eh, sí, esta parte, ya vamos a ver. Muy bien el índice, ok. Vean que tiene índice de ilustraciones, índice de tablas, eso está muy bien, ¿no? A pesar de que no es un trabajo largo, ¿no? Porque es un trabajo de 40 páginas, pero está bien. ¿Okay? Entonces, esto es delicado, ¿sí? O sea, imágenes tan pixeladas que no se distingue ni siquiera, oye, dirá ahí Honduras, ¿sí? Entonces hay que tratar de que la calidad de la imagen sea mejor, ¿sí? Y aquí viene la parte importante también de que vean que los títulos a veces están arriba, ¿sí? Y otras veces están abajo. ¿Sí? Entonces, allí es mejor tomar una decisión, ¿sí? Ahí uno recomienda que la información de las partes de tablas y figuras esté en la parte inferior de las mismas, ¿ok? No que exista, no, aquí es superior, luego aquí es inferior, entonces eso me enreda un poquito. Sí, esta parte de la sección del consumidor. Bueno, vean acá, ¿sí? Aquí pues por lo menos esta parte es una copia textual, entonces digamos esto son cositas a mejorar. Vean que acá también tiene que tener normativa APA.
Nuevamente, yo no estoy diciendo que se elimine este párrafo, ¿sí? Yo lo que estoy diciendo es que se cite correctamente, ¿ok? Si es textual, es textual. Igual acá, ¿ok? Aquí las ilustraciones, fíjense que falta la fuente, ¿sí? Falta la fuente de donde se extrajo. Ay, pero aquí está la fuente. Ajá, pero esta es la fuente, ¿sí? Dentro de la misma imagen. Entonces, aquí es mejor escribirla acá, ¿cierto? Poner fuente, INDEC, encuesta permanente de hogares, ¿sí? Porque, ¿qué pasa, muchachos? Fíjense algo. Una cosa es que tú lo hagas, ¿sí? Yo hago este gráfico en Excel, ¿sí? Y yo lo coloco fuente de realización propia de la data de encuesta permanente de hogares. Y otra cosa es que yo me copie esto de alguna parte. Si yo me lo traje de alguna parte, la pregunta es de qué parte fue. O sea, ¿me lo traje directamente del INDEC? ¿O me lo traje de otro sitio que hacía referencia al INDEC? ¿Mm? Entonces, esas son las cositas que hay que tenerle cuidadito. ¿Ok? Como verán, pues claro, aquí ciertos aspectos de similitud, entonces que hay que mejorar. Vean que aunque está esta cita, aunque está, aún así, no está, digamos, formalmente con citación APA, ¿sí? O sea, comillas, ¿cierto? Cursiva, ¿no? Entonces esos aspectos deben mejorarse. Pixelado, vean la cantidad de píxeles aquí, ¿sí? No se lee, entonces aspecto importante. Esta parte también Profe, tiene que profe, qué cambiarse. pena una pregunta. Cuando Sí. es una copia textual, qué pena, de más de 40 palabras, también se debe poner entre comillas. No, lo que, digamos, lo que vemos más que todo es que sea copia textual de párrafos completos, ¿sí? Párrafo completo. Entonces, claro, si es un párrafo completo textual, allí sí. Por lo menos esta parte, sí, esto no se toma en cuenta, sí. O sea, Ajá, esta parte listo. no, de hecho, fíjense, esta parte tampoco, porque son frases, ¿ok? Entonces, no hay problema con eso, ¿ok? Pero Esta entonces, parte si son tampoco. párrafos completos, aunque sean de más de 40 entre comillas, aunque Sí, sea, no sé, 90 palabras. sí, sí. Si es un párrafo completo, sí. Listo, vale, gracias. Eh, Informe la política monetaria, contexto internacional. Esta parte me gustó mucho del contexto internacional, muy bien. Y por acá vamos a ver el contexto internacional y comportamiento del consumidor. Creo que me lo pasé. Que era el comportamiento del consumidor, que me gustó mucho esa parte. Pero bueno, sí, a lo mejor me lo pasé, creo que estaba por acá. Ajá, aquí para una parte de las señales positivas. Luego este grupo comenzó a hablar de la economía local, ¿no? Tal, o sea, lo que son los resultados en este caso de la economía local, pero después habló de otras señales positivas, ¿no? O sea, que señales positivas, digamos, de este punto en Argentina. Luego la dimensión sociocultural, ¿no? Tasa de crecimiento de la población, estilo de vida, ¿no? En este caso esperanza al nacer, cuidado con esto, ¿ves? Estilos de vida, ¿sí? Entonces, esas palabritas, pues, yo sé que son tonterías, pero, digamos, tenemos que solventarlas antes de, para la otra parte, ¿sí? Para la otra entrega. Parte cultural, factor cultural, dimensión tecnológica, cuidado con esto, ¿eh? ¿Sí? Entonces, esta parte es delicada, ¿eh? Aunque colocaron aquí la cita, igual, ¿sí? Estamos hablando de copias textuales, entonces, mucho cuidadito con eso, ¿sí? Hay que mejorarlo. Texto pixelado, también para tenerle cuidado, ¿sí? Pero quiero que vean algo, ¿no? Vean que ya habíamos hablado de tecnología arriba y aquí volvemos a tocar tecnología de la información y la comunicación, ¿sí? Entonces, ahí hay algo como raro, ¿no? O sea, no se entiende bien.
Entonces, estábamos en investigación, más desarrollo, más innovación, después volvimos a caer en tecnología. Entonces, cuidadito a revisar bien esta estructura, ¿cierto? Nuevas tendencias, oportunidades y retos, ¿sí? Entonces, esta parte, digamos, bastante bien y pues muy bien desarrollado, ¿ok? Vean que este punto, ¿sí? Si vamos al caso, este es el punto más importante del trabajo, en este caso para este grupo, ¿sí? Porque estamos ya, determinamos, ok, cuáles son las nuevas tendencias, oportunidades y retos para Argentina, ¿sí? Entonces tenemos que hacer el énfasis, digamos, allí, ¿no? Para este grupo en particular, el resumen tiene que ir dirigido hacia este módulo, ¿no? Que ellos desarrollaron por acá muy bien, ¿ok? Entonces, para que lo tengan allí en cuenta, ¿sí? Las conclusiones y las referencias tienen normativa APA muy bien, ¿ok? Ellos sí realizaron una normativa APA, digamos, de forma correcta, ¿ok? Muy bien. Por acá también les coloqué la sección de desempleo en Argentina, pues claro, tiene una copia textual de varios párrafos, ¿sí? Entonces, pero muy bueno la parte de las nuevas tendencias, oportunidades y retos, ¿ok? Que es precisamente en este caso la oportunidad de negocio para ellos, ¿ok? Que las denominaron así. Entonces, buenísimo. Este es el grupo 3. ¿Sí? En el caso del grupo 3, a pesar de que salió muy bien, digamos, pues igual ciertos detallitos, ¿no? Por lo menos eh, la parte de las figuras tenemos que hacerle una numeración, ¿no? Cuidadito con las copias textuales. El índice estuvo muy bien. ¿Okay? Aquí es importante algo, ¿no? No, no, perdón, discúlpame, no digo nada. Lo que pasa es que, claro, como colocaron Ay, sí, profe, díganos, yo soy del grupo 3. no, lo que pasa es que esta parte donde dice Misión Académica Empresarial y Cultural Argentina, entonces, claro, parecía como que venía de otra parte, ¿no? Pero es como un título que ustedes, un membrete, Ah, por sí, llamarlo así. profe. Sí. Entonces, no, está muy bien. Bien, ustedes, digamos, tuvieron una estructura bien sólida, me gustó bastante la estructura que hicieron, vean que usaron, por ejemplo, punto 2, 2.1, 2.2, vean 2.5, ¿ok? Entonces, eso organiza, digamos, bastante. Hablaron de los impuestos, algo que me parece genial, ¿no? La sección de los impuestos, pues precisamente, y eso es ya motivación propia, ¿ok? No era una exigencia hablar de los impuestos, pero excelente que hablaron pues precisamente de eso. Ya lo que es la parte económica, ¿sí? Hablaron muy bien de eso. Esta parte de datos macro, ¿sí? Esta parte, como les digo, como su documento salió extenso, 52, entonces evalúen la posibilidad de que esto vaya en anexos, ¿ok? Entonces, como les Ah, digo, ok, profe. no eliminarlo, sino mandarlo a un documento aparte que sea anexos. Y ahí se ahorran ya casi que 2 páginas. Sí, profe, muchas gracias. Los niveles de deuda, ahorro, muy bien. El impacto de la globalización, eso me gustó bastante, lo que es el impacto como tal, ¿no? Y ya después viene la parte sociocultural, ¿no? Igual esta tabla, ¿cierto? O sea, esta tabla, vean que trae inclusive proyecciones hasta el 2040. Entonces, nuevamente también se puede mandar anexos. Anexos. ¿Okay? Eh, pues esta tasa de crecimiento depende, yo creo que la dejaría allí, ¿no? O sea, creo que aquí no tendría tanto problema. Esto depende de
Bueno, depende ya de, digamos, de parte de la visión y de la extensión que vaya teniendo ya el documento, ¿ok? Pero lo que quiero que vean es que el documento está bien hecho, no van a tener que cambiar muchas cosas, ¿no? Sino más bien, más que todo, ajustarlo, ¿ok? Para las 40 páginas. Y ajustarlo no significa eliminarlo, sino más bien pasarlo para anexo. Profe, ahí en una parte que acabo de pasar que mencionamos unas variables textual, entonces esas así sean como enumeradas también deben ir entre comillas, aquí donde dice los tipos de educación. Sí, sí. Pero más que entre comillas, hay que saber de dónde extrajeron eso, ¿cierto? Ah, ok, Sí, porque quitarlos. aquí sí, porque fíjate que aquí no está ninguna, claro, aquí dice según la ley de educación, entonces bueno, listo, pero ¿en qué, dónde te extrajeron? O sea, Entonces, porque tomado de tal y empezar a enumerar. sí, porque fíjate que tú haces referencia a la ley de educación tal, ¿no? Pero en la referencia bibliográfica no está la ley de educación tal, ¿sí? Sí. Ujú. Entonces, habría que ver de dónde o en qué sitio está la ley de educación tal. Sí, profe. ¿Ok? Bien. Eh, esta parte, vean que aquí no está el número de la figura, ¿sí? Entonces, cuidadito con eso, porque todo debe estar numerado, lo que es la figura, ¿ok? Y los gráficos, ¿sí? Está el título, bien, pero vean que también le colocas un título, indicadores educativos, pero aquí también se repite el mismo título, ¿no? Indicadores educativos. Entonces, es mejor colocar un título que vaya en referencia al gráfico como tal, ¿no? Puedo utilizar indicadores de promoción, repitencia y abandono, ¿no? Y más que recuperado, hay que decir de dónde se extrajo, o sea, fuente, ¿no? Fuente, dos puntos, ¿no? Y más que el link, colocar, eh, digamos, la citación. O sea, colocar no solamente, no es colocar el link, sino colocar, bueno, si hay un autor en este caso, ¿no? El autor para que haga referencia a lo que es la, la bibliografía, ¿ok? Entonces, claro, recuerden que en la bibliografía se pueden citar páginas web, ¿ok? Las páginas web van en bibliografía, no es solamente colocar el link y chao, ¿ah? No, o sea, yo igual registro lo que es los sitios web, lo registro como normativa APA, igualito, como si fuera un libro, ¿ok? Sí, profe. Muy bien. Movilidad social, muy bien, ¿sí? Entonces, yo creo que este trabajo fue, pues, yo creo que el trabajo más completo a nivel, digamos, de una visión general de lo que es Argentina, ¿sí? Vean que hablan de patrones de consumo, esta parte me gustó mucho, ¿cierto? Patrones de consumo, la parte de innovación, o sea, muy, muy completo, de verdad que lo felicito, de verdad, bastante completo. Pero allí es donde yo les coloqué el punto 3, ¿sí? Entonces, yo ahí les pregunto, en este caso, ya que Diana está ahí conectada, su trabajo presenta una estructura más documental y no se observa una sección de oportunidad de negocio. ¿Es así? Sí, profe, o sea, lo que pasa es que nosotros como grupo hemos llegado a la conclusión que en Argentina no hay oportunidad de negocio. Entonces, desde cada uno de los ámbitos que hemos abordado, hemos dicho que no es viable ir a invertir allá, ¿cierto? Desde todos los ámbitos que hemos investigado, entonces no tenemos como tal una sección que hable de oportunidad de negocio, sino que en cada uno de los ámbitos hemos tratado de decir que no hay, ¿por qué? Por Ujú. ejemplo, en la parte económica se mencionó que desde el punto de vista económico no había y así sucesivamente. Pero como tal una sección que diga oportunidad de negocio y explicar por qué no, no la tenemos. Que de hecho es una de las inquietudes que tenemos porque ya con esa, de hecho con esa retroalimentación, entonces esa era una de las inquietudes. Y debemos como abrir una sección que puntualmente se llame oportunidad de negocio y explicar ahí textualmente si sí o si no, o si dejarlo dentro de cada una de las variables.
No, la recomendación ahí, Diana, es que no es necesario. En el resumen, recuerda que ahora en esta nueva entrega, ¿sí? Se va a pedir un resumen, ¿ok? En el resumen y en la conclusión, ¿sí? En ambos, allí sí resalten que en efecto, pues el grupo identificó que no hay, ¿sí? No hay oportunidad de negocio para Argentina en este momento, ¿sí? Aspectos, pues, que documentamos en el trabajo, pues, a continuación, ¿ok? Ok, profe. Entonces, hagan referencia a que no hay oportunidad de negocio en el resumen y en la conclusión, ¿ok? Sí, profe, muchas gracias. Ujú. Nos Pero de queda re- pues ya más claro porque estábamos inquietos como con ese punto. Mm, no, perfecto, perfecto, listo. Sí, yo cuando lo vi, yo dije, bueno, por lo visto no hay oportunidad de negocio y como ya les dije, no hay problema con eso. ¿Ok? Ya Ok. sabemos que Argentina no es un país fácil. No, y en Ya lo estos vemos. momentos menos. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, por más que uno quiera a veces mantener el optimismo, aún así, digamos, son aspectos que, oye, que no es fácil, Sí, no es profe, así sencillo. es. Bien, con las conclusiones también se recomienda que sean corridas, ¿sí? O sea, que no se separe O sea, en viñetas. Eh, Pueden usarla en la sustentación, sí. De hecho, en la sustentación no es malo que tengan viñetas, ¿eh? Pero en el trabajo no. Sí, o sea, en los trabajos no está bien visto que las conclusiones sean así como que tan, ¿no? Pero en la entonces, sustentación, sí, ve, o sea, pueden usar esas, porque eso inclusive orienta. A mí me gusta por lo menos, ujú, claro, pues sí. una visión particular, ¿no? Una visión particular, digamos, en donde, oye, cuando tú estás defendiendo algo, ¿no? Entonces, que las cosas estén, digamos, segmentadas, ayuda mucho, ¿no? A orientarse. Entonces podría ser a partir de lo ya expuesto, concluimos que y empezar en bloque a decir todo lo que, pues, todas las conclusiones a las que llegamos. Ujú. No más, Exacto. no así en viñeta como están en este momento. Sí, sí, exacto. Ok, Sí. Es lo conectadas. mejor. Pero como les dije, no hay que amargarse mucho, no hay que cambiar muchas cosas. De hecho, ustedes son el grupo, pues, casi que menos tienen que cambiar. Bueno, ustedes y el que viene ahorita, ¿sí? El 3 y el 4 salieron, pues, buenísimo. Entonces, digamos, pues, solamente es ajustar ciertas cositas y eso, una redacción continua y ya. Sí, profe. Y en esta parte sí, sí, hay que cambiar las referencias, tiene que ser normativa APA, ¿sí? Por ejemplo, cosas como esta tienen que establecer el año, ¿ok? O el periodo de consulta, ¿no? O sea, todo debe tener Y una si no fecha, lo en pocas palabras. encontramos, profe, pues de pronto es porque hay páginas que no muestran como el año o la fecha, entonces ahí Sí, quedamos como cortos. sí, Usted en las entonces, retroalimentaciones, profe, nos habló de la última versión APA, la 6.0. la 6. Esta fue la que nos compartieron cuando hicimos como la inducción del curso de proyección profesional, o de pronto a usted le es posible volvernos a compartir dentro de los documentos acá en la plataforma para tomarla como Debería guía. estar, ya, estoy casi seguro que está. Vamos a buscar. Aquí está, mira. Documentos Ay, profe, sí. complementarios, normas Qué APA. pena que usted. ¿Eh? Entonces tomamos como referencia a eso. Sí, sí, sí. Ujú. Un documento listo, profe, qué pena. Estábamos pues como perdidos y de hecho íbamos a ir a buscarla. Era en el curso de inducción de proyección profesional que creo que ahí también nos compartieron. Ok. No, pero ahí está también. Ahí Sí. está. Ujú, muchas gracias. De hecho, vamos a ver si la abrimos por aquí. ¿Ven? Una presentación aquí de PowerPoint, un poquito de tanto libro impreso, capítulo del libro, ¿sí? Libro electrónico, revista impresa, periódico en línea, página web, ¿eh? Cómo se cita en este caso, cómo se cita un video, ¿sí? Profe, pero entonces, por ejemplo, en los casos donde no es posible como identificar la fecha, el año, ahí, ¿qué hacemos con esa fuente? Buena pregunta, buena pregunta. Allí, digamos, pues si la página web no tiene ninguna información sobre la fecha, entonces colóquenle
la consulta, ¿no? Entonces, por lo menos será consultado hoy. Consultado, por Ah, ok, ejemplo, la fecha de hoy, consulta. sí, exacto, la fecha de consulta. No, ok, profe. Bien, muy bien, perfecto. Y bueno, Muchas gracias. cuidadito con las imágenes pixeladas y todo eso, Ay, pero está profe, muy sí, bien. pero nosotros no vemos ninguna. Cuando abrimos acá el trabajo, Sí, no no, vemos ninguna ustedes, pixelada. sí, no, ustedes son de baja resolución. Usted nos mencionó también unas imágenes de baja resolución, pero yo no, pues, No lo se estuvimos ve revisando, ninguna. no vemos ninguna. Qué raro, a ver. Pensaba que sí. Hay un grupo que no las tenía. Yo dije que por si acaso que tuvieran cuidadito, pero hasta allí. Pero no, no, está bien. Sí, no, se ve bien. Aquí ya va, espérate, por acá. Esta pudiera ser, sí, pero no, no es tan, Pensamos que eran no es unas que tan, están en las económicas, unas como rosaditas, que me dijo que las pasaran estos, pensamos que eran esas. Están arriba, esta, estas. ok, estas. Puede ser, sí, pero no, no, tampoco están tan mal. No, sí, se Ah, ok. leen, así que Se bien. puede mantener en anexos. Sí, 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 sí. No, las Ah, pueden bueno. mantener, no tienen allí ese problema. Aquí tampoco. No, está bien. Muchas gracias, profe. Vale. Y tenemos el grupo 4. El grupo 4 fue el que mejor salió, de hecho, ¿no? Entonces, igual hay unos detallitos. Las figuras, pues en este caso numerar nombre e indicar la fuente. Profe, disculpa, te pregunto, que Vamos ese a ver. trabajo es el de nosotros. Es que los gráficos, pues le colocamos gráfico, número tal, no sé si de pronto hay que colocarlo así. Sí, aquí vamos a eso. Sí, por ejemplo, gráfico número 1, ¿cierto? Ilustración por Investing 2019, perfecto, ¿sí? ¿Qué es lo que uno sugiere en este caso? Colocarle un nombre, ¿sí? ¿Cuál sería el nombre de este gráfico? ¿Mm? No, listo. Son tres cosas siempre, ¿cierto? Número, nombre del gráfico y la fuente de donde viene, ¿ok? Entonces, para saber en este caso qué es lo que, o sea, en qué se diferencia, pues, este de este otro, ¿no? Entonces, ¿qué refleja? ¿No? Entonces, colocarle un título, pues, para llamarlo así. Por acá, bueno, ahorita vemos la página 23. Bueno, y también ustedes, igual que el grupo anterior, presentaron una estructura más documental porque no se vio la sección de oportunidad de negocio. ¿Es así? Sí, profe, pues nosotros lo que hicimos fue en el índice colocar un título que decía, tenemos oportunidad de negocio, pues como algo así. Y ahí fue donde empezamos a sustentar el por qué no lo tenemos en estos momentos. Pero fue aquí, porque fíjate que yo me confundí un poquito porque ustedes hablan acá, fíjate, por ejemplo, panorama económico, ¿sí? Entonces, listo, empiezan a hablar, ¿no? Y después hablan de una sección acá sobre opinión personal, ¿cierto? Y vivencia sobre la economía en Argentina. Eso está muy bien, ¿sí? Pero entonces, claro, me perdí cuando entonces para buscar la oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, por eso es que no sé, ¿no? Porque fíjate, después viene panorama político, perfecto. Entonces, sigues hablando. Aquí, bueno, cuidado ahí con estas imágenes ahí pixeladas. Y después cierran otra vez con esta aquí, opinión personal y vivencia sobre la política en Argentina. Entonces, ahí yo les pregunto, para ustedes, ¿hay oportunidad de negocio o no la hay? No, en estos momentos no, sino que lo que hicimos fue de cada ítem, o sea, de cada político económico, colocar la parte que teníamos del trabajo anterior y colocarle lo personal. Y ya en un Ok. artículo independiente unificar todos los aspectos y el decir por qué no vemos una oportunidad de negocio. Mm, a un artículo independiente, ¿cómo así?
No, un título independiente, pues parte que dice lo de oportunidad de negocio. Está pues abajito después de todas las opiniones personales. Ok. Porque entonces, la misma recomendación del grupo 3, entonces en el resumen, ¿cierto? En el resumen y en la conclusión, exponer que no encontraron, ¿cierto? Oportunidad de negocio, no hay problema con eso, ¿sí? Y bueno, explicar en este caso el porqué, digamos, de esa situación, ¿sí? Cuidadito con esta imagen, sí, esta imagen de verdad que no se lee, fíjate, mira, noreste, noroeste, Cuyo. Entonces, fíjate, ya aquí hay unas palabritas que ya no se lee. Entonces, Listo. hay que cuidadito con estas imágenes de acá. Y colocarle los títulos, ¿cierto? Tal cual como les comenté, pues sí también de dónde la sacaron, pero falta el nombre de la imagen. Esta imagen también cuidadita, ¿sí? Con las pixeladas. Vean esta imagen también, súper peligrosa. Allí con esta que no se lee bien, ¿cierto? Bueno, sí, no hay problema con eso. Ok, entonces claro, tenemos oportunidad de negocio para las importaciones. Entonces aquí ya ustedes hablan ya del punto en este caso a abordar, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, en líneas generales, muchachos, digamos pues tanto el grupo 3 como ustedes están casi listos, ¿sí? O sea, ustedes no tienen mucho que arreglar, en la conclusión está bien y digamos pues si tienen normativa APA, o sea que se ve bastante bien, ¿no? Aunque cuidadito aquí con los márgenes, ¿sí? Pero bastante bien está todo. ¿Okay? Entonces, fíjense, ¿qué es lo importante allí, Felipe? Que agarren en el resumen, ¿cierto? Resumen en la conclusión y entonces expliquen sobre todo, oye, por qué definitivamente pues no hay oportunidad de negocio para ustedes, pero igual, digamos, esa parte, pues igual lo están abordando en el trabajo. La verdad me gustó mucho eso de que por cada sección colocan las opiniones de ustedes, ¿cierto? Eso está muy bueno. Y digamos, pues claro, hicieron una separación muy fuerte, ¿no? Entre lo que es la documentación y lo que es las opiniones de ustedes, ¿sí? Y esa separación fuerte les va a dar a ustedes pie para hacer una muy buena sustentación, ¿ok? Entonces, tienen buen material para hacer una muy buena sustentación, ¿ok? Entonces, enfocándose, pues, en este caso, lo que están colocando, ¿ok? Gracias. Así que, perfecto, excelente. Muy bien. Bueno, chicos, eso era más que todo lo que quería mostrarle. El grupo 5, pues, tiene que hablar conmigo. ¿Ok? Porque hay unas cositas allí que no, que tenemos que conversar. Eh, pero, pues en líneas generales, digamos, los 4 grupos que vimos salieron muy bien. Entonces, como ven, son cambios más que todo menores, pues ajustar ciertas cositas para lo que sería ya el trabajo final, que tengan en cuenta, va a tener esta estructura. ¿Okay? Entonces ya hay que hablar de un resumen, ya hay que hablar de una conclusión, de un índice, pues, de un índice que vaya muy claro. Y siempre recuerden, por favor, sí, recuerden que deben atrapar al lector, ¿cierto? O sea, el documento debe ser algo llamativo, dirigido como si fuera a inversionistas, en este caso colombianos, ¿no? Ya sea para alertarlos o sea para invitarlos, ¿no? A invertir, ¿no? O sea, al final ustedes como grupo son los que deciden cuál es el mensaje que desean enviar a un inversionista colombiano que esté pensando en Argentina. ¿Okay? Esa es un poco la idea de la misión académica. ¿Ok? Pero buenísimo, buenísimo muchachos. Así que desde el grupo 1 hasta el grupo 4, excelente. ¿Sí?
No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, Profe, No, primero que profe, todo, gracias. ¿no? la inquietud es para saber cómo vamos a hacer el resumen en inglés, porque, ay, no, estamos muy mal en el inglés. Ah, pues no, tranquila, no te preocupes. De hecho, el resumen en inglés es más que todo para la última entrega, ¿sí? De hecho, en esta, Pero es irle dando como estructura para esta. sí, de hecho, Ok. por lo menos ahorita, en esta, lo importante es el resumen en español, ¿cierto? Sí, Ah, ok. ahorita en esta, ¿no? Ya el resumen en inglés es más que todo para la última, ¿ok? Que ahí sí, digamos, pues tiene que tenerse para darle un poco más de formalidad ahí al caso. Ok. Resumen importante, voy a aprovechar tu intervención, Diana, para decir que Sí. resumen, sí, resumen ejecutivo, vamos a ponerle aquí, ¿sí? Máximo 200 palabras. ¿Ok? O sea, un resumen, o sea, debe ser corto, ¿sí? O sea, no una página ni no, ¿ok? Sí. Son cosas muy, y por eso, claro, cuando uno dice en inglés, pues es corto, ¿eh? Son las mismas 200 palabras. Profe, disculpa, te pregunto algo que estoy revisando, es que ahorita se me cortó. Dice tabla de contenidos e índice de tablas y figuras. Son dos índices diferentes. Algunos lo hacen de dos índices diferentes, ¿sí? Hay otros que no, Nosotros lo hicimos, eh, que hagan una sola, sí. Vamos a, de hecho, la podemos en o índice de tabla de efectos, ¿sí? y profe, una última preguntita. Abajo donde dice documento adicional de anexos, ¿cómo sería ese documento? Que ese sí no lo tengo claro. Ah, sí, eso lo hablamos ahorita. Esto lo que significa es lo siguiente. Eh, ya a partir de ahora, ¿cierto? A partir de ahora, el documento, digamos, a entregar, debe tener una extensión de 40 páginas, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, muchas cosas a veces uno dice, oye, pero no me alcanza las 40 páginas, no. Entonces, ¿qué es lo que uno invita? En este caso, los grupos, a que evalúen las imágenes, los cuadros, los gráficos, ¿cierto? Y aquellas imágenes que, ok, son importantes, pero no son tan importantes para que esté en el documento principal, entonces se puede ir a lo que sería un documento especial, un documento adicional que se llama anexo, ¿sí? Entonces, simplemente van a tener dos archivos. Un archivo del documento principal que va a tener 40 páginas, bueno, 40, 41, 42, ¿sí? 43 páginas. Y otro documento que van a ser las imágenes que no sean tan relevantes, ¿sí? Y que puedan ir en anexos. Entonces, claro, en el texto tú puedes hacer referencia al anexo, ¿sí? Y en Ok. el anexo puede ir todas las imágenes que tú quieras, todos los gráficos que tú quieras, ¿sí? Pero son documentos adicionales a, ¿sí? Entonces, Ok. claro, es importante, Felipe, que sepa que no es que todos los gráficos los vas a pasar para allá, no, ¿no? O sea, es aquellos gráficos que no sean de tanta relevancia, entonces los puedes pasar para anexos, para que te quede espacio en el documento principal para, digamos, seguir escribiendo. ¿Ok? Que profe, y o sea que entonces, digamos, la bibliografía hace parte de esas 40 páginas Sí, completas. Oh, Dios. sí, por eso. Pero en la bibliografía también puedes jugar con eso, ¿sí? En la bibliografía pueden colocarle un margen, un interlineado más sencillo, ¿sí? Para Sí. Ok. que todo Como quede cuando más. dice, O sea, en debe el trabajo iniciar con sabemos el el interlineado sector que tiene general, cada pero equipo y a partir de en la ahí referencia, desarrollar lo que considere conveniente. Es, por Mm, ejemplo, si nosotros tenemos exportaciones, hablar de las exportaciones y ya de ahí empezar a hablar de todas las dimensiones, como lo hemos, pues como está en este momento el trabajo estructurado. pero ya va, Diana. ¿Lo que me estás comentando es una pregunta o aló? ¿Aló, Diana? Ay, profe, qué pena. Estaba por acá hablando con otro compañero. Ah, yo pensaba Qué que me pena. estabas haciendo una pregunta. Yo dije, a ver, ¿será una pregunta? No, qué pena. Ah, no, tranquila, tranquila.
Entonces, fíjate, Felipe, lo que te estaba diciéndote era que no es que las imágenes vayan a pasar todas para allá, ¿sí? Sino que las imágenes las puedas tener como aquellas imágenes que no sean tan importantes, las puedas colocar en anexo, ¿sí? La bibliografía le puedes reducir el interlineado, ¿sí? Para que ocupe menos espacio, ¿no? Ok. Eh, y digamos, pues, hacer una selección, sí, hacer una buena selección allí de imágenes, de gráficos, para dejar en el documento principal realmente las cosas importantes, ¿no? Y lo otro, pasarlo para anexo. Pero recuerden bien, lo que está en anexo igual debe citarse, ¿sí? O sea, de igual no lo dice. Por ejemplo, revisando la tasa de cambio, la evolución de la tasa de cambio en el peso en Argentina, según el anexo tal, ¿eh? Entonces, igual, pues sigue redactando, pues, ¿no? Haciendo referencia a esa imagen, ¿sí? Listo. Pero bueno, buenísimo muchacho, ¿ok? Entonces, felicidades. Digamos, como ven, son ciertas cositas que hay que cambiar. Ya el trabajo, digamos, principal se ha hecho. Y como quien dice, yo creo que lo más importante para que se lleven los 4 grupos es lo siguiente. Siempre piensen en el lector, que en este caso va a ser un eh, inversionista colombiano, ¿sí? Que busque o desee invertir en Argentina. ¿Ok? Piensen eso siempre cuando estén redactando, porque la idea es que ese documento vaya dirigido a ellos. ¿Ok? Listo, profe. Listo, profe, gracias. Profe, me disculpa que no había bloqueado el micrófono. Ah, no, Diana, no te preocupes, no hay problema. Bueno, chicos, quedamos así entonces, ¿sí? Bueno, hasta mañana. Vale, chaito, Listo, profe, muchas gracias. Gracias, Feliz tarde. profe. Feliz noche. igualmente. ¿Hay alguien del grupo 5?